estos días hay aquí en nuestro ambiente, pues, festivo. un ambiente, En digamos, esta cabina. es conmemorativo, importante, porque se va a cumplir un aniversario más de lo que se considera la creación de esta emisora, desde donde se transmite este programa. Se dice que son 87 años, porque en 1929 habría aparecido la primera emisora de la cual se deriva una serie de ellas que conduce a la creación de Radio Monumental en el 49, ¿verdad? Sí, 49. Sin embargo, bueno, es toda una época, digamos, que está marcada por ese conjunto de emisoras. Sí, hay un hombre ahí que hay que mencionarlo, que es don Gonzalo Pinto Hernández, exacto, que fue realmente el motor, el que creó todo ese concepto de la radio aquí. Y es curioso, eran dos Pintos, otro que estaba con la otra emisora, primos, que era, ¿cómo se llamaba? El otro Pinto, me acuerdo, y que tenía la otra emisora, que era el padre del creador de la televisora, ajá. No, Gonzalo Pinto Hernández. No, Leonel es el hijo de Gonzalo, sí. Leonel es el que asumió Radio Monumental realmente. Yo trabajé, yo hice editoriales ahí en Radio Monumental. Yo tenía muy buena amistad con Leonel, era de la época mía, es decir, está vivo, debe tener lo mismo que yo más o menos, 87 Sexalescente. años. Sexalescente, sí. Pero Pero es interesante, es decir, ¿cómo se llamaba? para los que en el 48, por ejemplo, estábamos ya con cierto grado de Madurez. percepción del mundo, ¿verdad? Almatica era un nombre Sí. de curso legal, para decirlo de alguna manera. Hasta ¿verdad? político, el almaticazo. El almaticazo famoso. Sí, bueno, se fue el primer brote de violencia en Costa Rica es decir, en esa época, frente a un gobierno, el almaticazo, que no pegó ni mucho menos, ¿verdad? Pero, Bueno, digamos, cuando uno- con emisora, porque antes Sí. de los que hubo otros que... sí, claro. Cuando uno valora, digamos, 87 años de una empresa como esta, ¿verdad? Y se remonta uno a 1929, hay que entender que eso fueron pioneros, en el buen sentido de la Así palabra, es, porque claro. lo que fue la radio como tal empezó a experimentarse alrededor de 1926 con Amando Céspedes Marín. Víctor y para ti, eran las dos entonces, iniciales. Eh, Sí, RCA. Ya empezar en 1929 con una pequeña radio ya era una revolución en los medios de comunicación, porque el medio más importante era el periódico. Y Sí. todavía seguía haciéndolo durante mucho tiempo, hasta los años 40, me parece el medio periodístico era muy importante, y la radio iba ganando espacio ahí lentamente, pero lo iba ganando, y ahí con la ventaja de que llega a todo el territorio nacional, a medida que también llegó la electricidad. Con el ICE se proyectó más todavía por las ondas cortas y las ondas largas y todo eso, y la AM en aquella época, no tanto la FM. Sí. Y yo diría que en el caso Monumental, uno de los rasgos más importantes es la ubicación que tuvo en el centro de la ciudad. Sí, claro. En la pura esquina ahí, La esquina de los grandes 100 metros acontecimientos. norte Sí, del decía. Parque Central, que tenía un balcón y una pizarra, donde con frecuencia en la pizarra cambiaban las noticias en el día y la gente se acercaba ahí, pero cuando había un notición sonaban sirenas. Y a cualquier hora. Bueno, A pero cualquier hora. ese fue. Y también lo hacía el diario Costa Rica, que estaba por ahí antes, cerca. Sí, Yo me era acuerdo diario 200 Costa metros de ahí. Rica. Exactamente. Que estaba al frente de la Nación casi. Exactamente. Yo me acuerdo la noche que cayó el gobierno de Batista, como yo había vivido 4 años y medio de la dictadura de Batista, y obviamente estaba siempre muy atento a lo que estaba pasando.
había fiestas cívicas en Plaza Víquez. Ajá. Esa noche. Sí, sí, y yo había sí. estado con un grupo de amigos y ya se había dispersado la compañía y yo venía caminando El solo tiempo de Mario Echandi. por la acera norte de la Plaza Víquez, ya enfilando para el archivo, cuando de pronto empieza a sonar la sirena. Y entonces de ahí todos los que estábamos de vagos salimos corriendo para Radio Monumental. Sí, claro. Y se armó una manifestación de júbilo por la calle de Batista ahí, eso no se me olvidará nunca. Y era así, en ese momento creo que se acercaban las 12 de la noche o habían pasado ya las 12 de la noche del día de Año Nuevo, de la Nochevieja. No, Nochevieja no, de la noche Nueva. En todo caso, siempre era eso que uno esperaba que ahí se dieran anuncios importantes. También el balcón servía para que al día siguiente de las elecciones, con el candidato ganador, el candidato llegaba ahí al balcón y ahí recibía al público abajo, a la masa embravecida a favor. Ahí arrancó la huelga de brazos caídos. Don Pepe 1947 Figueres, en julio. se subió al balcón y se echó un discurso cortito, pero entonces empezó a gritar ¡huelga! ¡huelga! La huelga de brazos caídos, que fue tremenda. Huelga, para Figueres siempre. Esa todavía no tenía nombre monumental en ese momento. Ahora, después hay un montón de episodios en los cuales uno, me imagino que no, era Diario de Costa Rica. El diario. Sí. Estuvieron involucrados. Por ejemplo, cuando asesinaron a Trujillo, también la manifestación inmediata comenzó ahí. Porque era para nosotros los ticos, y estaba en Costa Rica, por casualidad, como dirigente juvenil importante, aquel líder que fue candidato que era negro, que fue candidato a la presidencia, pero perdió el partido. ¿De dónde? De Dominicana. Él participó en la manifestación que arrancó de ahí y terminó en el Parque Central. Sí, era... Ese balcón también tenía, bueno, la Radio Monumental, digamos, en un momento también determinado fue un escenario de debates políticos. Yo creo que aquí habíamos hablado del debate aquel Manuel Mulate. Pero también cuando hacíamos marchas estudiantiles, a veces nos invitaban a participar de ahí. Cuando hicimos la marcha de la lucha del 6% para la universidad, ya por 1971, que digamos era dirigida por nosotros, y yo era el principal dirigente en ese momento, y a mí me invitaron a hablar del balcón de Radio Monumental y con la avenida central llena de estudiantes. También habló Francisco Barahona Arguera, que era el presidente de la federación en ese momento, y el rector Eugenio Rodríguez. Por cierto, yo le tiraba duro al gobierno y el rector, que era pariente mío, me jalaba la cabeza por detrás, ¿verdad? Como para que yo me callara o terminara el discurso, y Paco Barahona también lo hacía, ¿verdad? Pero bueno, al final hicimos la marcha grandotota esa. Eugenio era un tipazo. Extraordinario. Pero la otra cosa es que las actividades en campaña electoral, en esa época la Avenida Central tenía uso de carros que bajaban de Cuesta Moras hacia el mercado. Claro. Entonces, todas las marchas en el periodo de las campañas electorales, el esfuerzo era por ver quién dominaba la avenida Central. Entonces, se llenaba la Avenida Central de gente de uno u otro partido, y justamente ahí, se garroteaba. en Radio Monumental, se armaban unos zafarranchos de película. Tremendo. Porque ahí cruzaban de nuevo para Avenida Segunda y volver a dar la vuelta. Y a veces se volvían a armar las broncas al frente de las sodapalas. Pero era de película, eso era casi ya una agenda obligada en la lucha política de la época. De manera que Radio Monumental indudablemente tiene una marca muy importante en el ADN radiofónico del país. Sí, realmente el que asume ya Radio Monumental a la muerte de su padre fue Lionel Pinto, que repito, está vivo. Y
y la desarrolló muy bien, ¿verdad? Le metió mucho impulso a la emisora. Tenía mucho amor lo heredó de su padre, era genético ya, ¿verdad? Por la radio. La esquina de los grandes acontecimientos. Así así se la llamaba, llamaban, sí, ¿verdad? sí. Hubo un periodo, pero ahora no lo ubico bien, en que Armando Vargas era director de un noticiero, era ahí. Y en esa época... Sí, yo sé, pero no era de Monumental. Sí, claro. Era de Ahí Monumental. era donde íbamos a grabar. Porque Sí. ahora voy a contar que yo... Pero Armando Vargas era director de Monumental. No, Ah, director de un noticiero, un programa. Bueno, ok. Sí, Sí. es lo que recuerdo que él era. Sí. Entonces, él coordinaba, para decirlo de alguna manera, ese programa y tenía una sección que consistía en una emisión de opinión. Éramos varios, una vez por semana. Me acuerdo que Isabel Ovares era una... Ya me olvidé. Incluso no me acuerdo de qué hablaba yo, pero digamos, sí participaba en esa... Duró su tiempillo. En esa época... Es que ya yo me olvido, yo en la universidad, ¿qué estaba haciendo, verdad? Bueno, probablemente nada, pero... Ay. Ondas químico-radiofónicas. Químico-literarias. Sí, es muy... y claro, ya te digo, a mí... Una vez en una campaña electoral, creo que fue en el 98, me invitaron a Radio Monumental a un programa que había esos de entrevistar candidatos. Yo era candidato en el 98, pero era una entrevista a las 11 de la noche, a las 10 de la noche. Y como era diciembre, a mí se me ocurrió llevar tamales. No, hombre. Y contratamos como 60 o 70 tamales a esa hora, ¿verdad? Y por supuesto que empezó el interrogatorio y todo ese cuento y empezamos a decir que a quienes llegaran ahí, oyendo el programa, le íbamos a dar un tamal. Y se hizo un presón de taxistas claro. de película. Claro, a tamalearse. A tamalearse ahí, porque dábamos tamal y teníamos una cafetera también ahí que tuvo una experiencia muy simpática, digamos, de tipo electoral que yo tuve en ese momento. Pero el presón que se hizo de taxistas y de gente, también llegó gente que venía saliendo de trabajos hospitalarios que terminaban a las 10 de la noche y de gente que nocturnamente terminaba tarde y que estaban oyendo Monumental, oían, porque esa es una de las maravillas de las radios esa, Sí. que se puede andar caminando y oyéndola. Más ahora que en y la gente pasaba a tamalearse con nosotros. De las que recuerdo raras, fue una vez que había ahí, en relación con la estación, pero al frente, montado un chinamo en el cual Patiño y Meléndez eran. Sí. Tenían una... ¿Cómo era que Chungalete y Barandas. Chungalete y Barandas. Tenían una función de beneficencia a medianoche, en la madrugada, y ahí la gente llegaba y había... Cuando pasé por ahí, yo era uno más de los vagos, porque me pregunté, iba con unos compañeros de la universidad, de primer año, ¿cómo era posible que hubiera tanta gente a esa hora ahí oyendo aquello? Pero hacían subastas. Y nosotros llegamos y en eso estaban subastando una botella de vino en mora. De la fábrica, seguro. Sí. Y claro, ¿a quién se le ocurre? Pero entonces, un fregado que iba con nosotros, que era, ahora es médico, empezó a pujar. Y de pronto nos dimos cuenta que era una torta porque ya la llevaba muy alto y no había manera de escaparse. Y esa es la botella de vino de mora más cara que alguien ha pagado en el mundo. Pero tuvo que hacerle honor a su palabra. Pero esos vinos que producía la fábrica, no sé si lo sigue produciendo todavía, eran buenos. Yo creo que tenían buena calidad. Había un vino el de triple Nance sec. que era delicioso.
El triple seco que hacía Lo la que pasa es que eso- Siguen haciéndolo, es muy bueno. Ese es un vino como que Cointreau. compite con el Cointreau. Señor, Lo que pasa es que en sentido técnico y legal no se pueden llamar vinos, ¿verdad? Ah, sí, estamos de no, acuerdo. claro, claro. Solo los de uva y los de guinda. Pero, bueno, pero El de Nance no puede llamarse. No, no. Ah, no sabía yo. No, pero no, es el mejor, como vino. El de Ay, Nance como es vino me lo buenísimo. tomo, sí. No, es curioso una El vez. vino Nance de la fábrica. Sí, sí, Así- sí. así- Muy Ni bueno. siquiera lo he visto nunca. Ah, pero es buenísimo. Escaparate. Yo quiero recordar el licor de Nance de la fábrica. Porque bueno, yo trabajé con Adrián Chavarri ahí un Yo tiempo. sé. Y hacíamos cada cosa. Pero nunca hicimos nada, conste, que creyéramos que era nocivo para la salud de la gente, excepto el alcohol. Don Adrián era un feroz combatiente del guaro contrabando, porque sabíamos el problema que hay ahí. El fosforol que tenía esa la- pelada, sí, la- sí. De paso, el alcohol que produce la fábrica es de la máxima calidad Sí, sí, mundial sí, que se claro. puede reconocer. Entonces, Oye, el licor ese, ¿cómo se llama? El buenísimo. En Colombia, en las recepciones, ¿cuál es había el ron? guaro. Ah, el guaro, ¿Cómo sí. se llama? No Ese sé, me yo no, olvidó. yo no tomo guaro. No, pero el señor que está allá manejando eso tal vez nos puede decir. No, Cacique. cacique, claro, Un cacique. aplauso, gracias. Que hay que saber, hay que saber. Cacique. Hay que saber. Es famoso en el mundo, Sí, claro. en lugares donde no sabía, de repente le llevan el cacique. El resguardo fiscal, cuando capturaba sacas, se traía los bidones y todos los recipientes a la fábrica. Y ahí, bajo la dirección de don Adrián, se sometía a destilación para hacer alcohol simplemente y bueno, la cosa se hace. Lo que quedaba, don Adrián a veces yo me acuerdo que se asomaba y veía una de esas bidones y me decía, qué cochinada, porque con solo verlo, el olor le decía que era... Huele a caña. Bueno, no, es que el olor a No, caña no, te lo da la panela de que estás ahí, Ah, bueno. pero perdón. Yo los tengo olores guaro de caña ahí en la oficina. Los olores residuales, esos Le que caigan decían los que había aldehídos a montones y todo ese tipo de cosas, era muy penoso eso desde el punto de vista del Pero es rico. riesgo para la salud. Sí, claro. A mí me gusta, yo no sé, nunca me ha hecho daño. Pero por supuesto que no En me ese caso era emborracho, por los me tubillos que tomo usaban, un ¿verdad? trago. Llenos de cobre y toda esa No, carajada. no, Sí, claro. Y tenían producía un mitos, desgaste. sobre lo La que le locura. podían echar para que mejorara. Por ejemplo, había unos que decían que se le echaban baterías viejas. Cosas Qué de ese bruto, tipo. no, No, hombre. era una cosa terrible. Qué bárbaro. Baterías viejas. Zapatos viejos. Qué horror. No se puede. Claro, yo estuve en Ahora, lo que pasa es que dentro de ese teatro del licor de contrabando, uno seleccionaba, había Ah, sí. ciertos licores pues que uno sabía que eran más o menos buenos. el que sea mi tía o mi tío. No, hombre, no, pero también yo me pregunto, fíjate que allá en Te las... tengo que pedir una ayuda. En esos, ¿cómo se llama eso? En Francia, ¿qué hacen? Los champenses. Yo fui a uno. Bueno, fíjate, éramos estudiantes de doctorado en química que vamos a uno de esos lugares y todos íbamos tirando ojos a ver si encontrábamos algo, pero los fregados monjes sacaban todos los residuos y los quemaban de inmediato. Era una cosa... Pero venden, tienen No, no. monasterios que venden. No. Ah, bueno. No. Venden de todo, hasta canto. Claro. Porque hay unos carajos que cantan preciosos. Sí, sí. Pero ahí ellos, todo lo que eran residuos de la producción, los quemaban para que nadie pudiera llegar a ver qué semillitas había. Bueno. Y yo me preguntaba, ¿y qué semillitas eran, verdad? Porque puede haber de todo, pero ahí no había manera. Ahora, eran licores muy... que sí, que efectivamente uno los tomaba con gusto. Y los producían los monjes. Eran licores celestiales. Sí, claro. Podían Esas son encumbrar, palabras de don Luis Alberto, ¿verdad? ¿Cómo? podían encumbrar Palabras de don Luis Alberto. celestialmente. Licores celestiales. Sí.
Bueno, vinimos, caímos ¿Qué en tal ha esto. seguido? ¿No han sabido ustedes? Bien. Yo no he vuelto. Yo le tengo mucho otro cariño día. a Si no hay noticias en los periódicos es que está bien. Sí, claro. Por dicha. Sí, sí. Lo que, bueno, estamos hablando del aniversario de Radio Monumental y caímos hablando de, pues, por la mención de Chungalete y Barandas haciendo una subasta de una botella de vino de Mora, pero era en la esquina de Radio Monumental. Sí, claro. Y claro, era el lugar propicio para que se llegara a cualquier hora de la noche la gente. Sí, sí, sí. Sería interesante si experimentar si hoy, en una circunstancia similar a la de aquellos tiempos, tocaran sirenas ahí en el centro de la ciudad a ver qué pasa. Porque, digamos, la tocada de las sirenas puede tener hasta una raíz colonial, en el buen sentido de la Sí, palabra, sí, porque sí. en la época de la colonia tocaban campanas, Campanas, claro. Claro, ya fuera en la arrebato. alcaldía o en la iglesia, para reunir a la gente y decirles algo, o leerles. Las campanas arrebato se llamaban. Sí, entonces, Pero, si de pronto hoy suena una sirena ahí en el centro de San José, que bueno, no hay pizarras ni cosas así, ¿qué pasaría? probablemente la gente pensará que es que están estrenando una sirena de alarma de terremoto o algo así. Porque, Bueno, está bonita la idea. sí. De No, paso, en Japón, como una prevención, claro. En Japón hay un sistema, digamos, que tal vez de unos pocos segundos de adelanto, pero sí existe. Hay que estar Y observando los de las tsunami en cucarachas, las costas. ¿verdad? ¿Ah? Hay que estar observando las cucarachas y cuando se asoman y hacen así. Y si saltan, si brincan. Sí, sí, A mí me sí. pasó un día esto, que salí al jardín y vi unas ardillas en plena actividad en la madrugada. Yo no sabía que las ardillas tienen vida nocturna. No, yo tampoco. Y frente a mi casa hay montones. Y tengo hay unas voladoras Hay que Ah, pasan de rama en rama. Puchi, que eso queda ahí frente a mi casa. No serán drones. Puede Drones. ser, puede ser. Bueno, ahí sí que hay que Ardillas aterrizar. curiosas, yo vi en el